noches, estamos aquí en el debate por CN23. Esta noche tenemos a dos amigos, filósofo Ricardo Foster, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Y diputado nacional, periodista, escritor, Ricardo Iglesias, ¿cómo estás? Fernando Iglesias, disculpame. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, el tema hoy que vamos a tratar tiene que ver con el modelo. Digamos, estamos en un año electoral, estamos en un momento en que se va a elegir un nuevo gobierno, una nueva conducción para el país y vamos a ver si se elige también un nuevo modelo. Cuando se discute de modelo en este país, que es muy difícil, ¿no? Un país que por lo general anda a los bandazos en cuanto a política económica, en cuanto a política exterior, muy distinto a otros países, como por ejemplo puede ser Brasil, si va el caso, ¿no? Donde hay modelos más establecidos, donde hay una mirada hacia dónde puede marchar un país. Aquí parece que es difícil eso, ¿no? Hablar de un modelo argentino parece por momentos una utopía. Pero vamos a hablar de eso, vamos a tratar de establecer si hay un modelo, cuál es ese modelo y cuál es el modelo que podemos aspirar para este país. Así que yo lo que propongo primero para hablar es arrancar diciendo discutiendo a ver si existe hoy un modelo, si hay un modelo kirchnerista desde el 2003 para esta fecha. ¿Se puede hablar de un modelo? Foster, ¿quieres comenzar? Sí, a mí la palabra modelo mucho no me gusta, pues es una palabra muy de los años 90, muy ligada a una cierta concepción de la sociedad, de la economía. Me gusta más quizás la idea de un proyecto, porque un proyecto supone la transformación de un país y también supone mirar hacia el horizonte, hacia dónde se está yendo, pero también implica hacerse cargo de raíces, de tradiciones, de otras historias, ¿no? El modelo me resulta un poco más una pieza para economistas que la posibilidad de debatir más profundamente. Pero sí creo, más allá de eso, que estamos en un momento muy interesante de la historia argentina, realmente un momento apasionante porque se han corrido ciertos velos, se ha planteado de una manera muy intensa un debate que atraviesa de lado a lado a la sociedad. Se debate la economía, pero también se debate el espacio comunicacional, se debate la integración regional, se debate cómo se organiza la propia sociedad civil. Hay debates muy intensos en este momento en la Argentina y creo que hay un mérito de lo que viene sucediendo en estos últimos años. Hay una inflexión, hay un giro, hay algo de nuevo tipo que ha transformado una inercia decadentista que había atravesado la vida argentina en un sentido muy amplio, uno podría decir desde el Rodrigazo en adelante, podríamos ir más atrás, pero para no ir tan lejos, hay todo un movimiento de apropiación de la vida política económica por parte, sobre todo, de los grupos concentrados económicos, que marca la agenda político-económica de la Argentina por casi 30 y pico de años, ¿no? Y creo que a partir del 2003 ha habido un proceso de modificación de esa hegemonía absoluta de aquellos que por fuera de la política determinaban a la propia política. Hay un retorno de lo político que permite leer de otra manera también a la economía, porque si recordamos que en los 90, por ejemplo, la discusión de la economía era una discusión de especialistas que prácticamente hacían de la lógica económica el centro único de todo debate respecto a una sociedad. Por suerte creo que ahora se están discutiendo otras cosas y el retorno complejo, desigual, contradictorio, pero el retorno de lo político pensado como lo común, lo público, el ágora, el lugar de la discusión de una sociedad, es una de las grandes marcas de este momento histórico y creo que hay un mérito de lo que ha venido sucediendo en la Argentina desde el 2003, ¿no? Fernando, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves eso como un modelo, como un proyecto? Mira, yo lo tomaría desde como vos lo planteaste, ¿no? Hablaste de Brasil, yo incluiría el célebre trío que hoy parece que todo el mundo reivindica, Brasil, Chile y Uruguay, ¿no? Yo recuerdo cuando Cristina Kirchner asumió el gobierno, o a pocos días de asumir el gobierno, le preguntaron cuál era su modelo de país, a qué país del mundo quería que se pareciera a la Argentina, y contestó, dijo Alemania. Y yo
con todas las prevenciones claramente que tengo con respecto al kirchnerismo, porque he sido fuertemente crítico y lo soy, me pareció que ese era un buen modelo. El problema, a mí me parece, es que las acciones políticas concretas que ha tomado el kirchnerismo en estos 7 años no llevan hacia Alemania, llevan más bien hacia Venezuela. Y esa es la gran diferencia que yo veo en la región. Para mí no hay una unidad entre Argentina y Brasil. Y esto, por supuesto que sea el kirchnerismo, pero el kirchnerismo forma parte de este proceso. A mí me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la característica distintiva. Porque desde el kirchnerismo creo que se nos respondería que existe en la Argentina una serie de grupos corporativos que manejan todo el país. El diario La Nación, la Sociedad Rural Argentina, las corporaciones industriales, no sé, una serie de elementos. La verdad que diarios como La Nación existen tanto en Argentina como en Brasil, en Chile y en Uruguay. Agrupaciones patronales como la Sociedad Rural hay en los 3 países. Corporaciones industriales hay en los 3 países. El factor distintivo de la Argentina, para mí, el factor no saldado de la historia argentina, es que en la Argentina sigue gobernando un movimiento nacionalista, populista, nacido en los años 40, que es el peronismo. Y yo creo que ese es el gran factor diferencial negativo que influencia la política argentina. Ha habido, sin duda, experiencias de este tipo en Brasil, Vargas, o en Chile, o en menor medida en Uruguay, de alguna manera el vallismo, pero son experiencias clausuradas, y la izquierda progresista y reformista de esos países toma referencias de modelos muchísimo más avanzados desde el punto de vista de la concepción económica y social. La Argentina vive atada a su pasado, hasta el punto que los historiadores se han transformado en gran parte en los grandes intelectuales nacionales. Yo no tengo nada contra la historia, pero me parece que la concepción que hoy lleva adelante un sector que dice ser progresista, reformista, de izquierda, que está a favor del cambio, en vez de apuntar al futuro y al cambio, apunta a un modelo de país superado que ya tiene 50 años de historia. Por eso me parece, en ese sentido, yo no veo un eje de Argentina junto a Brasil, Chile y Uruguay, veo un factor diferencial no solucionado que está exactamente en el nacionalismo populista. Y en las 2 grandes corrientes, porque cuando uno analiza la Argentina de los 30 para adelante, y han pasado 80 años, y ve quién gobernó el país. Yo creo que en los 30 nacieron al principio unidos y después se fueron separando 2 grandes corrientes, nacidas básicamente de lo que generó el golpe de Uriburu y de la herencia del golpe de Uriburu. Por un lado hubo un nacionalismo militarista y elitista, cuyo componente despreciable y peor fue claramente Videla, con una magnitud de destrucción de la sociedad argentina incomparable con cualquier otra cosa, porque un genocidio no se puede comparar con ninguna otra cosa. Pero esa ha sido una de las fuerzas predominantes que se puede rastrear en estos 80 años de historia. La otra fuerza predominante ha sido un nacionalismo populista, cuya figura es el general Perón. Por supuesto, no estoy igualando Perón a Videla, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que las 2 grandes fuerzas predominantes han sido estas 2, y las 2 surgieron de una concepción nacionalista y militarista que sigue predominando. Y me parece que ese es lo no saldado. La Argentina no ha podido desarrollar un centro derecha moderno, avanzado, no autoritario, porque ese lugar lo ha ocupado el militarismo nacionalista, el partido militar, con consecuencias terribles como la del genocidio. Y el sector, digamos, de la izquierda, del progreso, del interés social, lo ha ocupado un nacionalismo populista que tiene un modelo que para mí atrasa 50 años con respecto a la realidad del mundo. Ricardo. Es una interpretación de una simplificación groserísima. Fernando está haciendo abstracción de la responsabilidad histórica del conservadurismo, del liberalismo, la alianza de los socialistas independientes con el diario Crítica de Botana, el frente antirigoyenista, las 2 corrientes que alimentaron el golpe del 30, una corriente de un nacionalismo con naftalina que fue propia de Uriburu y de ese sector que había quedado fuera casi de la vida política a partir de la ley Sáenz Peña y que regresó por un ratito para rápidamente ser desplazado por el sector de Agustín P. Justo, un sector extremadamente liberal, con un sector intelectual muy importante como Federico Pinedo, de Tomaso, que articularon toda una política de cara a los años 30. Decir que el nacionalismo es el núcleo del proyecto de Videla me parece que es una locura, cuando el núcleo ideológico económico del proyecto de Videla fue el ultraliberalismo de Martínez de Oz, que en realidad gesta las condiciones de una destrucción sistemática de lo que todavía quedaba del viejo estado de bienestar que se había ido forjando sobre todo a partir del primer peronismo.
Videla, Martínez de Hoz, lo que son una burla incluso para aquellos nacionalistas, yo no me involucro con la tradición nacionalista, pero para aquellos nacionalistas que leían de otra manera la realidad argentina. Más bien es un proyecto de destrucción de la clase obrera argentina, de desindustrialización, de fragmentación social, de concentración en pocas manos, de apertura rabiosa a los mercados, que termina generando lo que después va a ser la crisis posterior de la Argentina de los 80 y de los 90, ¿no? Vamos a un corte ahora y vamos a la respuesta de Fernando. Con mucho. Vamos a un corte.